Buenas noches, estimados alumnos, para mis grupos de práctica de anatomía patológica. Esta es la clase que les debía, obviamente a razón de lo que habíamos visto, ¿no? Hace semanas atrás, cuando hicimos el proceso de tinción. Em, entonces, el objetivo de esta clase, como les había dicho, era abordar un poco lo que es el envío de biopsias y cómo se solicitan los exámenes de anatomía patológica o histopatológicos, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con la histología como la citología. Bien, entonces empezamos y primero, bueno, el paso más importante, uno de los pasos más importantes es la remisión de las muestras al laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Esto consta de muchos pasos, desde la toma de la muestra, la solicitud del estudio, la fijación que tiene que tener el material, ya habíamos hablado, incluso hemos preparado formol en nuestras prácticas y hemos hablado del fijador que más utilizamos, como así también hemos aprendido a calcular los porcentajes, ¿no? Recuerden, formol al 10%. La presentación generalmente es de 40, nosotros usamos el formol al 10%. Y obviamente el envío de la muestra al laboratorio de anatomía patológica, que es importante, ¿no? Cómo se envían las muestras, con los datos que se tienen que enviar, tantos de filiación o con los datos que corresponden en sí al mismo proceso por el que se obtuvo la muestra, ¿no? Entonces, si hablamos de lo que sería la toma de muestra, tenemos varios procesos, como los que podemos ver en la diapositiva. Tenemos los tipos más comunes son los siguientes, ¿no? La biopsia por incisión, en la que se extrae solo una muestra de tejido. Por ejemplo, podemos poner las biopsias de cuello uterino. Biopsias por escisión, en las que se extrae por completo la masa o se extrae por completo el área que se desea estudiar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor, vemos que es un tumor que tiene planos de clivaje con otros órganos o con otras estructuras adyacentes, decidimos sacar todo el tumor, entonces estamos hablando por una biopsia de escisión, ¿no? Algunos también le pueden decir nodulectomía o tumoroidectomía, ¿no? Y las biopsias con aguja, ¿no? En la que se extrae la muestra de un tejido que puede ser de tejido o de líquido con aguja, ¿no? Si generalmente extraemos eh, líquido, podemos estar hablando de lo que es una punción, aspiración con aguja fina, ¿no? Y extraer tejidos ya lo hacemos en una biopsia histológica o biopsia de tipo core o core, como se escribe, ¿no? Eh, Actualmente se están haciendo muchos estudios de lo que es la biopsia líquida, ¿no? Y si bien ya en muchos países se está repito, haciendo estudios sobre lo que es la biopsia líquida, que no es más que analizar en la sangre o buscar en la sangre células cancerosas tumorales, ¿no? Sobre todo buscar el componente genético o el material genético de las células cancerosas que están circulando en la sangre. Entonces, esta biopsia líquida se puede utilizar para ayudar a encontrar un cáncer en un estadio temprano, ¿no? También puede ser útil para ayudar a planificar el tratamiento o también para determinar la eficacia de algunos tipos de tratamiento o establecer también el pronóstico, ¿no? Actualmente se está haciendo en algunos países, repito, biopsia líquida, pero se hace sobre todo con el fin de establecer un pronóstico, ¿no? Sobre todo se está haciendo en cáncer de mama y en cáncer de colon, ¿no? O sea, es todavía no se puede dejar de lado lo que serían las biopsias por incisión, por escisión, ¿no? Porque se necesita realmente un, se necesita realmente o se necesita fehacientemente de que haya un diagnóstico histológico, ¿no? Después ya para establecer pronósticos, ver el comportamiento del tumor, otro tipo de cosas, se estaba usando la biopsia líquida. Una biopsia por incisión, una biopsia por incisión, como dice acá, se extrae solo una muestra del tejido
Como ejemplo, podemos poner las biopsias de tipo punch, ¿no? Punch cutáneo sobre todo, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, son estos aparatitos que sirven para sacar el punch, que generalmente se llaman punch, y es más o menos lo que sacan, ¿no? Fíjense, acá les demarco todo lo que sería la lesión, y con el punch se saca solo un pedacito, ¿no? Se utiliza generalmente solo en la piel, ¿no? Hay otras biopsias por incisión que también se hacen en otras partes del cuerpo con otro tipo de procedimientos, ¿no? La biopsia por incisión, fíjense, toda esta sería la lesión, y lo que se trata es de sacar, sacar todo lo que sería la lesión, ¿no? Y siempre tratando de dar un margen de seguridad por si la lesión es maligna, ¿no? O sobre todo si ya tenemos confirmada que la lesión es maligna. De acuerdo al tipo de tumor, los márgenes pueden variar. Pongo un ejemplo. En piel, un carcinoma vasocelular con 2 milímetros de margen es suficiente. En lesiones melánicas de alto grado, melanomas, generalmente que tiene que tener como mínimo 10 o 9 milímetros radialmente la lesión como margen, ¿no? Lo mismo, la diferencia, ¿no? El tumor se saca solo un pedacito o se puede sacar todo el tumor, ¿no? En los distintos tipos de biopsia. Las biopsias tipo core o biopsias por punción pueden ser aquellas en las que se va a obtener material histológico, como por ejemplo lo que vemos acá en el cuadrante supero externo. Acá vemos una biopsia de mama, una biopsia de tipo core, donde vamos a obtener material histológico, vamos a encontrar a tener tejido. En las biopsias PAF, que también son por punción, que son punción, aspiración con aguja fina, lo que se extrae es líquido o células sueltas, ¿no? Entonces, generalmente se hace, como ustedes pueden ver, o se recomienda hacer con una guía imagenológica. Generalmente usamos el ecógrafo, identificamos el tumor, se introduce la aguja, distintos tipos de aguja, generalmente se usa la de Cameco, que hace un disparo y saca un pedacito de tumor que después bueno, se tiene que fijar y hacer todo el procedimiento histológico, ¿no? Fíjense lo que hacemos acá. Tiene toda la lesión tumoral. Esto en el caso de una punción ósea. Digo, de una punción o biopsia de médula ósea, ¿no? Vemos acá la cresta ilíaca. El tipo de aguja es distinto que se usa. Y bueno, se obtiene muestras de tejido para el estudio de médula ósea, ¿no? Como les dije, las punciones aspiraciones con aguja fina, que generalmente se hacen sobre órganos sólidos. En este caso ponemos como ejemplo la tiroides, un nódulo tiroideo, para que sea una punción, ya sea una punción aspiración aguja fina o una biopsia tipo core o histológica, tienen que haber ciertas características, ¿no? Tanto desde el punto de vista clínico como también imagenológico. Como les digo, siempre nos ayudamos de un estudio por imágenes, o lo más aconsejable es ayudarse por un estudio por imágenes, ¿no? Ya casi en muy pocos lugares la punción se hace a ciegas. Por ejemplo, en la tiroides, en las punciones de mama hay una clasificación imagenológica de los nódulos mamarios, que es el BI-RADS, así se llama, y de acuerdo al BI-RADS se decide si se tiene que punzar o no se tiene que punzar ese nódulo mamario. En la tiroides es el T-RADS o TI-RAD como conocen en otros lados, que también son ciertas características ecográficas que tiene que tener el nódulo, como por ejemplo ser sólido, medir más de 10 milímetros para que pueda ser punzado, ¿no? O para que tenga criterios de punción. ¿Qué hacemos con esta? En el caso de la PAF, lo que hacemos, obtenemos muestras, células sueltas, ¿no? O líquido, en todo caso, que tenemos que extender y no van a un proceso histológico, sino a un proceso citológico. Por eso que el estudio se hace mediante la citología, ¿no? Ciencia que estudia las células, como les había mostrado, ¿no? Eso sería un corte histológico, cuando obtenemos, por ejemplo, tejido, y citológico cuando encontramos células sueltas, ¿no?
Este es un ejemplo de un Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau es un estudio citológico. Y les dije también que el Papa Nicolau es una tinción que se puede hacer en las punciones de tiroides. ¿Ven? Que no encontramos todo el tejido, sino células sueltas, en la PAF. También tenemos las citologías por improntas. La citología por impronta es la que se hace en los procedimientos intraoperatorios o por congelación. Que tenemos un fragmento de tejido que queremos analizar o queremos saber lo más pronto posible si tiene o no tiene células tumorales. Lo que se hace es hacer un cortecito del área del tejido que queremos estudiar. Como su nombre lo dice, se impronta sobre el tejido, se fija y se hace una coloración rápida, como en este caso la toluidina, y se ve si este pedacito de tejido tiene células tumorales o no, o qué tipo de célula tiene, ¿no? Esto le da una pauta al médico que está operando para poder cambiar la actitud en el momento o poder cambiar el acto quirúrgico, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que en este tejido hay células positivas neoplásicas, entonces el cirujano tratará de, uno, resecar todo el tumor para la cirugía, para ver si necesita un tratamiento previo, ampliar los márgenes y todo eso, ¿no? Para eso se usa la citología por impronta. La citología exfoliativa es la que descamamos el material, ¿no? El mejor ejemplo es el de Papa Nicolau, ¿no? La prueba de Papa Nicolau, como se ha dicho, ¿no? Llegamos al cuello uterino, entre las espátulas hacemos un descamado y extendemos esas células, ¿no? Pero bueno, esta técnica también se puede usar en otras lesiones, sobre todo de cavidades, ¿no? Como vemos acá la cavidad oral, hacemos lo mismo con una espátula, una torunda, raspamos a las células que se descaman o se exfolian, las extendemos. Y bueno, los resultados de la citología, como siempre, son células sueltas, ¿no? No tenemos toda una configuración de un tejido, sino como podemos ver acá, células sueltas. En este caso son de una resección quirúrgica. Acá tenemos mucosa colónica, acá tenemos el colon que cuando lo abrimos, ya les había dicho en las clases, en la anterior clase, que se hable por su cara antimesentérica y identificamos el tumor y obviamente acá hacemos todos los procedimientos respectivos, ¿no? Sacamos muestras del tumor, muestras del tejido adyacente, disecamos ganglios y todo, ¿no? Acá tenemos una muestra de pulmón y esas son biopsias quirúrgicas, ¿no? Y acá tenemos la lesión tumoral y hacemos todos los procedimientos que habíamos mencionado en la práctica cuando habíamos visto las piezas, ¿no? Medir, pesar, ver la relación con otras estructuras y tomar muestras para su procedimiento histológico. Antes de hacer el procedimiento histológico, tenemos que saber que el material tiene que ir en recipientes adecuados, ¿no? Mejor si es de cristal o plásticos, o pueden ser estos tubos de boca ancha, o para ciertos tipos de líquidos o biopsias pequeñas, también este tipo de tubos, ¿no? ¿Qué es lo importante cuando remitimos un material, aparte del frasco? Es que primero, ¿no? Que la muestra en volumen proporcionalmente entre fácilmente al frasco para que se pueda meter el material o el líquido de fijación y no quede toda compactada la muestra, ¿no? Pero otra cosa que es muy importante es que todos los frascos tienen que ir rotulados, ¿no? Nombre, edad, tipo de muestra, órgano, sala y cama, ¿no? En caso de estar internado o si no está internado, también puede ser el día que se tomó la muestra o dónde se tomó la muestra, el consultorio, ¿no? La fijación, recuerden que habíamos preparado nuestras prácticas el formol, que no es más que el formaldehído, que en su presentación viene del 37 al 40%, y nosotros tenemos que hacer que este formol reduzca al 10%, ¿no? Y se recomienda una pieza quirúrgica grande entre 24 o 48 horas de fijación. Para las biopsias de pequeño tamaño, más o menos 6 horas, ¿no? Y siempre tenemos que tratar que el tiempo global, por así decirlo, de fijación no supere las 72 horas. ¿Por qué fijamos el material? Sobre todo para abolir la degradación enzimática, la autólisis, para poder ver todas las estructuras al microscopio, ¿no? Acá tenemos las características o para qué necesitamos
la fijación, abolir el metabolismo celular, impedir la degradación enzimática, destruir algunos microorganismos patógenos, hongos o bacterias que puedan interferir con la muestra, endurecer el tejido. Esto lo hace estableciéndose enlaces cruzados o desnaturalizando las proteínas, se endurecen los tejidos para que bueno, puedan ser mucho más fáciles de procesar histológicamente también. Y el fijador más usado, repito, actualmente es el formol. De acuerdo al tipo de material, podemos encontrar el Bowen, por ejemplo, para las muestras óseas, u otro tipo de fijadores. En los casos de citología, el alcohol también podría ser un medio de fijación. ¿Bien? Esto es lo que no queremos, ¿no? Fíjense, esta muestra en este frasco, meten a la fuerza el material, queda todo compactado y se meten acá el líquido, entra poco líquido. El volumen del fijador, en este caso del formol, en relación a lo que sería la muestra, como les dije, tiene que superar 10 veces su volumen, ¿no? O sea, necesitamos 10 veces más de formol teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, ¿no? O muchos que te lo remiten de esta forma, ¿no? Sin rótulo y sin material de fijación. ¿Mm? Si son varias muestras, siempre lo mismo, ¿no? Poner la fecha, de dónde corresponde, la biopsia 1 qué es, la biopsia 2 qué es y la biopsia 3 qué es. Y de dónde se toman, si son del mismo sitio o de distintos sitios, ¿no? Nuestro medio, como ustedes pudieron ver cuando fueron al hospital, las remiten a veces en bolsa, el formol se chorrea, no se fija bien, no puedes meter el volumen necesario de fijador en la bolsa a veces, o sea, no se fija bien, o se meten estos frascos de boca pequeña, donde después es muy difícil extraerlos para continuar con el proceso, ¿no? Esto es más o menos lo que nosotros pretendemos, ¿no? Boca ancha, cristal, supera 10 veces el volumen, donde el material a estudiar esté totalmente cubierto y superado en volumen por lo que es el medio de fijación, ¿no? Acá no se ven, pero sus etiquetas están en la parte posterior con todos los rótulos respectivos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante eso, no? Uno dirá que solo es por algo de administrativo, digamos, que tenga sus rótulos, que tenga un buen formol o la buena cantidad, no es así. Todo tiene que ver con todo. Uno, confundir la muestra en un laboratorio de anatomía patológica puede traer errores realmente devastadores para un paciente, ¿no? O cuando nosotros metemos un material en un recipiente pequeño, también podemos causar modificaciones en los bordes y en los márgenes de resección, porque generalmente si vos metes un material a un recipiente pequeño, este se va a compactar y si le pones formol que endurece, se va a endurecer así compactado. Entonces ahí ya tenemos una alteración, lo que serían los márgenes. Por ejemplo, les pongo este ejemplo, esta es una mama, este es el complejo areola-pezón, acá está el tumor, ¿no? Es la distancia del tumor al borde de resección es el margen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que medir el margen. De acuerdo al margen establecemos si se tiene que ampliar, si no se tiene que ampliar, incluso el pronóstico del tumor, si está más cerca al posterior, o sea, más fácil que de metástasis o tenga infiltración al plano posterior, a los músculos o a la pared costal, ¿no? Y si nosotros metemos esta mama en un recipiente muy pequeño con formol, estos bordes se van a achicar porque se van a compactar. Entonces estamos midiendo un borde o un margen que es erróneo, ¿no? Entonces también puede traer consecuencias en el pronóstico o incluso en el tratamiento del paciente, ¿no? Bueno, una vez que se obtiene la muestra, viene todo el proceso de anatomía patológica que hemos visto, ¿no? Medir, pesar, medir los tamaños tumorales, los bordes, la relación con otras estructuras. Después viene el proceso histológico que habla del lavado, el deshidratado, el aclarado, la infiltración en parafina que habíamos visto en todos los materiales que les había mostrado en el hospital, incluso en el laboratorio que estamos armando, ¿no? Entonces, este es el proceso, ¿no? Etanol, etanol 80, etanol 96, etanol 100%, para una deshidratación de menor a mayor tamaño y el aclaramiento del silol. Cabe resaltar que, bueno, ya hay otros aclarantes histológicos, ¿no? Aparte del silol.
Lo podemos hacer de forma manual, que es lo que vamos a empezar a hacer ya las próximas semanas nosotros. Siempre y cuando consigamos etanol al 80%. Y bueno, pero también hay máquinas que lo pueden hacer de manera automática, ¿no? Como estos deshidratadores automáticos. Ustedes ya vieron el corte en parafina y les mostré el micrótomo. De hecho, en nuestro laboratorio ya tenemos un micrótomo que Dios quiera pronto ya empiece a funcionar. Y después viene de todo esto la tinción, ¿no? Que una vez que deshidratamos, ahora tenemos que hidratar el material para el proceso de tinción, ¿no? Que es, en nuestro caso es el de hematoxilina y de eosina. ¿Para qué? Para obtener ya la placa teñida, ¿no? Y poder hacer un diagnóstico. Esta es la microfotografía de lo que es un carcinoma vasocelular, ¿no? ¿Por qué les muestro el carcinoma vasocelular? El tumor que tiene más incidencia y prevalencia a nivel mundial es el carcinoma vasocelular. Si bien es considerado un tumor maligno, no da metástasis a distancia y es infiltrante en su zona, ¿no? O sea, que infiltra en su zona y puede destruir estructuras ahí donde crece. Pero si se hace una buena resección quirúrgica y se saca con los bordes y márgenes correspondientes, el paciente generalmente está curado. ¿Cómo hacemos las solicitudes de estudio histopatológico? Les había hecho igual la analogía con lo que es la historia clínica, ¿no? En un informe estudio histopatológico, posteriormente a nosotros, los patólogos, nos sirve con una historia clínica. Nos pueden volver a pedir estas solicitudes, nos pueden pedir los tacos, nos pueden pedir las láminas, incluso después de años. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tenerlos archivados, entonces tienen que tener nombre completo, el número de registro, historia clínica, el número de cama, espacio para que se pueda identificar el nombre, el número, el registro. O sea, los espacios deben ser bien establecidos para que puedan escribirse también nítidamente. Selección de los estudios requeridos. A veces en algunos lugares se pone la firma o autorización del paciente, pero bueno, nosotros en nuestro medio tiene que estar la firma y la solicitud del médico o el sello del médico solicitante, ¿no? Y bueno, y también la fecha en la que se realizan los estudios o en el que se entrega la muestra, más que en que se entrega la fecha en el que se hace la toma de la muestra, ¿no? Y obviamente los datos clínicos son muy importantes, ¿no? Muy importantes porque, vuelvo a poner, digamos, nos manda una mastectomía, una tumorectomía, una biopsia, y es bueno saber los datos clínicos, ¿no? La edad del paciente, entre ellos, antecedentes familiares y sobre todo si ya recibió algún tipo de tratamiento, sobre todo en las piezas quirúrgicas, ¿no? Porque, bueno, según a eso también hay una clasificación o una estadificación en algunos tumores si están con tratamiento previo o no lo están. O sea que es muy importante tener los datos clínicos como el tiempo de evolución de la lesión y una serie de datos que son muy importantes para el diagnóstico histológico, ¿no? Y bueno, hay una variedad de proformas en las que se pueden utilizar para anatomía patológica. Esta es una de estas, donde otra vez nombre, hospital, sala, material, datos clínicos, siempre tratando de que el espacio sea suficiente o adecuado para que el médico pueda escribir, ¿no? Este es otro estudio solicitado por qué médico. El diagnóstico presuntivo también es muy importante que nos incluyan lo que ellos piensan o el diagnóstico presuntivo. Y otra vez, lo que nunca viene en los materiales que remiten en los hospitales o sanatorios son los datos clínicos, ¿no? En los datos clínicos muchos escriben cualquier otra cosa, nombre, edad de, eh, incluso el seguro, escriben tantas cosas menos los datos clínicos, pero realmente, repito, ¿no? Esto es como una historia clínica y ustedes, médicos de las siguientes generaciones, es importante que pongan los datos clínicos. Bueno, esta clase les va a llegar grabada en el transcurso, bueno, hoy mismo termino y se las mando. Y bueno, ya estamos entrando a la parte que son las neoplasias, ¿no? Entonces, una vez que terminemos de hablar todo lo que es neoplasia, de la misma manera,
les vamos a enviar la clase grabada. Buenas noches y hasta luego.